Y en este momento estamos expulsando a 59 venezolanos. 59 venezolanos que estaban afectando la seguridad, el orden, estaban adelantando actos vandálicos en las marchas y eso no lo podemos permitir. El 25 de noviembre de 2019, solo 3 días después de aquella noche en la que se metieron a los conjuntos, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, anunció la expulsión del país a 59 venezolanos que habían sido capturados por la policía el 23 y 24 de noviembre. Es importante saber que nuestro trabajo en materia de prevención, de tener control sobre aquellas áreas donde de alguna manera los vándalos se están camuflando allí. El coronel Carlos Rojas Pavón fue quien dirigió el operativo de expulsión de los migrantes, como lo reseñaron varios medios de comunicación. Migración Colombia subió a los venezolanos a un avión hasta la ciudad fronteriza de Puerto Carreño en el Bichada, en donde los hicieron cruzar el río Orinoco, para deportarlos hacia la población del Burro en Venezuela. La noticia de su llegada a Puerto Carreño para la expulsión enfureció a la población, que no los bajó de bandidos indeseables. Nunca se van a ir, ellos van al río y se regresan otra vez. Por eso estamos revolucionados acá, no queremos venezolanos, están destruyendo hogares. Como lo mostró una investigación de un grupo de abogados del Consultorio Jurídico y la Clínica para Migrantes de la Universidad de los Andes, después de la noche del 22 de noviembre, la policía capturó aleatoriamente e irregularmente a estas personas y Migración los expulsó ilegalmente sin ninguna prueba para abandonarlos en la mitad de la nada. Nos mandaron acá como prácticamente para que nos muriéramos y somos así, en medio de la nada. El que tenga delitos, que lo agarren, que lo investiguen. Pero no es posible. Yo tengo 1 año y 1 mes trabajando en Colombia. A mí nunca en mi vida me habían hecho esta humillación. Parte de la opinión pública terminó respaldando estas medidas tomadas por el gobierno luego del pánico desatado por la información que señalaba a los venezolanos de vándalos que querían entrar a saquear conjuntos residenciales en Bogotá. Este es solo un ejemplo de cómo el contenido que tiene un contexto discriminatorio que circula en Internet ha justificado directa o indirectamente situaciones de violencia contra migrantes, comunidades étnicas o población LGBTI. Rutas del Conflicto, con el apoyo de UNESCO y su proyecto Social Media for Peace y la Unión Europea, les cuentan esta serie de cortos cómo los discursos de odio y la desinformación salen de las redes sociales para afectar a personas en la vida real. Esto es, se metieron a los conjuntos. En uno de los paros nacionales en Colombia, el alcalde de Cali, puntualmente, pues haciendo eco de estas noticias falsas de que eran los migrantes los causantes de las deportaciones, decidió deportar a decenas de migrantes que no pasaron por un debido proceso, que simplemente de un día para otro fueron identificados con no sabemos qué criterio, expulsados del país, digamos, alejados de su familia, sin el derecho a un juicio, sin el derecho a defenderse, y luego distintas organizaciones encontraron, pues, investigando que ellos no tenían nada que ver. Algo que nos parece interesante es que actores de distintos espectros políticos hacen esto. Digamos que no es algo exclusivamente de un sector político en particular, sino que vemos que hay figuras de izquierda o de derechas que, de una manera u otra, utilizan a los migrantes como chivos expiatorios para deslegitimar este tipo de movimientos sociales. Él es Julio César Dalí, codirector del Barómetro de la Xenofobia, una plataforma que analiza y transforma narrativas sobre migración, xenofobia, racismo y género en América Latina. Entre los hechos analizados se han encontrado un aumento en la violencia, en los discursos discriminatorios hacia la población migrante, especialmente la venezolana. El principal hallazgo que nosotros encontramos al iniciar nuestro trabajo es que hay un prejuicio que es el más utilizado para construir el discurso en contra del migrante. Y es esta idea del migrante criminal. Es decir, que los migrantes llegan para aumentar el crimen o que cometen crímenes más violentos. La propagación de estereotipos negativos y prejuicios a través de las redes sociales no es inofensivo. Los discursos discriminatorios fomentan la intolerancia y el rechazo que contribuyen a que algunos individuos puedan ser radicalizados por discursos de odio, adoptando puntos de vista extremistas y participando en acciones violentas. La primera vez que nosotros lo estudiamos fue a partir de las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, en donde insinuaba que los migrantes eran los causantes del crimen o del incremento del crimen en Bogotá. Nosotros pudimos encontrar, al analizar el efecto de sus declaraciones sobre el discurso de odio, que no solo a partir de sus declaraciones aumentaba el discurso de odio hacia esta población, sino que se volvía más violento. Es decir, hay distintos tipos de discurso de odio. Están las burlas, los chistes, están
comentarios ofensivos, pero también están los llamados a la acción. Es decir, cuando las personas dicen cosas como salgamos a hacerles daño, a patearlos, expulsémoslos, o promueven también las deportaciones masivas. Los contenidos enmarcados en la xenofobia que han justificado políticas estatales en contra de los migrantes venezolanos y han promovido la exclusión social y la violencia a diferentes niveles no son los únicos casos en los que los mensajes en redes sociales están relacionados con la discriminación. Un momento particular en 2021, si no estoy mal, durante el paro nacional. En este momento la organización CRIC decide organizar una minga importante, se desplazan desde el Cauca a Cali, después vienen aquí a Bogotá y en este momento pues nosotros estábamos trabajando acá sobre la continuidad del racismo en varios ámbitos. Cuando empezamos a buscar en Twitter, después de haber visto uno que otro mensaje, pues nos dimos cuenta que no eran poquitos, eran una avalancha. En 3 días compilé 50 páginas y no discursos ambiguos, sino discursos claramente violentos, discursos de odio que inferiorizan, que llaman hasta asesinatos, el genocidio. O sea que yo me di cuenta que no había que minimizar esos discursos porque siguen muy fuertes y siguen impunes, es decir, que los pronuncian piensan que no les va a pasar nada, que pueden decir lo que quieren. Varios de los trinos recogidos por el profesor Boza se referían a los indígenas, de manera general, de ser violentos, de pertenecer a grupos terroristas, prácticamente de ser enemigos del Estado. En el paro nacional, nosotros estuvimos en varias ciudades, entre ellos estuvimos en Cali. Cuando pues fuimos atacados por otros ciudadanos de esa ciudad con armas de fuego, en donde hubo una persecución también por parte del gobierno nacional. Entonces se creó el estigma, digamos, de que las primeras líneas o quienes luchábamos en este país por las reformas estructurales éramos terroristas y trataban siempre también en esa información que hacías, ellos decían, hablaban de, hay un enfrentamiento entre ciudadanos e indígenas. Entonces los medios con un objetivo muy claro diciéndonos como que los indígenas no son ciudadanos. Al mismo tiempo provocando y generando miedo en la sociedad de una supuesta violencia por parte de nosotros, cuando la violencia más grande que se estaba ejerciendo en ese momento era por el Estado colombiano, cuando nos estaban desapareciendo, asesinándonos, amenazándonos, persiguiéndonos, pero los medios replicaban, era otra cosa. Lo de la minga en Cali en 2021 fue solo uno de los casos en los que se han disparado los mensajes discriminatorios contra las comunidades indígenas en Colombia durante los últimos años. Además de los prejuicios que sufren desde hace siglos, los pueblos originarios han sido señalados de estar vinculados con actores armados ilegales. Pues yo creo que hay 2 tipos de discursos de odio, unos que vienen de la colonia y entonces que son esos de decir que es el atraso, es la suciedad, es la ignorancia, la estupidez, etcétera, que tradicionalmente pues han sido asociados a los pueblos indígenas, a los pueblos afros. Y estos siguen muy fuertes, no hay que minimizarlos. Y por otro lado, pues hay nuevos estereotipos, nuevos discursos y muchos tienen que ver con esa cuestión efectivamente del conflicto armado, la guerrilla y el narcotráfico, ¿cierto? Y entonces todos los discursos se basan sobre esa idea de esa gente es guerrillera, esa gente es narcotraficante, esa gente es violenta. Según una investigación de Rutas del Conflicto y Colombia Check, las reivindicaciones de estos pueblos por autonomía y respeto a sus costumbres ancestrales han sido utilizadas para señalarlos de subversivos. Muy lejos de lo que señalan los estigmas, varias comunidades indígenas han sido víctimas de los actores armados de Colombia. Según la ONG Indepaz, en 2023 fueron asesinados al menos 37 líderes indígenas en Colombia. Nuestro pensamiento propio ha permitido que Colombia tenga el Amazonas. Un orgullo para Colombia,
pero es una obra de los pueblos indígenas, pero ¿quién lo reconoce? Y esas formas, esas propias formas de los pueblos indígenas han hecho que desde el gobierno y de allí para adelante, desde las instituciones educativas, desde el sistema político, medios de información, se encasilla a los pueblos indígenas en unos pueblos que son contestatarios, pero además salvajes. Entonces, como son salvajes, pues hay que tratarlos agresivamente para que se apacigüen un poco, porque si no, no podemos dialogar con salvajes. Y pues creo que es un tema que tiene mucho de fondo, pero sobre todo tiene que ver con que nosotros no hemos dejado de ser colonizados y queremos seguir siendo además colonizadores. En numerosas ocasiones, el Estado colombiano ha sido señalado de ser el responsable de hechos violentos contra comunidades indígenas. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó por el asesinato de 20 indígenas el 16 de diciembre de 1991, en la llamada Masacre del Nilo, uno de los tantos crímenes que han sufrido estas comunidades por reclamar lo que consideran su territorio ancestral. También han sido víctimas recurrentes de las guerrillas, como en la masacre de Morindó, cuando las antiguas FARC-EP asesinaron a 8 líderes indígenas en 1986 en Antioquia. Para nosotros los pueblos indígenas, por ejemplo, el buen vivir es cuidar la tierra. No que la tierra esté plagada, por ejemplo, de palma de aceite. No, la tierra está sufriendo con eso. La tierra debe tener una rotación, las plantas deben tener su propio espacio, debemos respetar los caminos de las quebradas, de los ríos. Eso para nosotros es un buen vivir. Y eso de pronto es lo que se ha malinterpretado intencionalmente por diferentes medios de comunicación auspiciados por sectores políticos. Y ha hecho que, por ejemplo, los pueblos indígenas seamos perseguidos por cuidar el territorio. Ya te digo, si en el Amazonas no habitaran pueblos indígenas, el Amazonas sería un potrero. Entonces, las violencias que viven las personas discriminadas se relacionan con conflictos sociales más amplios que, por supuesto, tienen miradas políticas, que a su vez, en muchas ocasiones están detrás de la desinformación. Otro ejemplo es el caso de la victimización de la población LGBTI. Hay 4 ciclos durante el conflicto armado, digamos, y parte de lo que podemos encontrar es uno, que cuando los movimientos feministas, el movimiento gay, digámoslo así, empieza a surgir, empieza en esta teoría y en esta doctrina del enemigo interno, empieza a perfilarse a cualquier persona LGBTI como comunista porque hacían parte de estos movimientos subversivos, revolucionarios, etc. También hay una relación de vivir con VIH y victimizaciones en el marco del conflicto armado, y creo que lo que hace también más evidente son los panfletos amenazantes. O sea, cuando uno habla de panfletos, incluso los de hoy en día, tú siempre encuentras en ese lenguaje las putas, los travestis, los maricas, los idosos, siempre como que encabezamos la lista de los panfletos amenazantes, y eso obviamente se concreta en lo que los grupos armados consideraban pues que era un orden social correcto, un orden social normal, y todo lo que se salía de ahí pues era eliminado. El Centro Nacional de Memoria Histórica publicó en 2015 el informe Aniquilar la Diferencia, en el que muestra cómo en Colombia han existido condiciones de exclusión y marginalidad de la población LGBTI, relacionada con una violencia llena de sevicia contra los cuerpos de las víctimas. Cuando tú vas y miras los cuerpos, esa violencia es altamente expresiva, es decir, esa violencia busca enviar un mensaje. Entonces, la violencia en mujeres trans las encuentras porque las calvean, les quitan los dientes, les dañan por completo la cara, les quitan los genitales. ¿Qué quiere decir esa violencia? En esa parte del cuerpo. Y lo que nos encontramos es que los cuerpos de las personas LGBTI, las mujeres también, se convierten en un panfleto amenazante en sí mismo por medio del cual tú mandas un mensaje. En muchos casos, parece difícil medir el impacto directo de la desinformación en contextos discriminatorios en hechos puntuales de violencia contra determinadas poblaciones, pero es innegable que estos contenidos sí tienen una relación con un sistema lleno de expresiones de exclusión y agresión contra los miembros de grupos estigmatizados históricamente. Esta desinformación, de cierta manera también nos lleva a escenarios que promueven la discriminación racial y el racismo, y en particular con el caso de nuestra vicepresidenta Francia Márquez, pues es la plataforma perfecta, además porque permite el anonimato. Ahora que la discriminación racial es un delito que no tiene las penas que se quisiera, sino solamente
o es una retribución económica o pedir disculpas públicas, pero que permite que de alguna manera no se juzgue el delito como tal, y que se siga permitiendo que la gente sea racista y discrimine en redes sociales. Entonces, tenemos contenidos en redes sociales que desinforman y atacan a poblaciones que han sufrido violencias históricas de diferentes tipos y que en muchos casos llevan a su revictimización. Pero, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para luchar contra esta desinformación? Esto lo veremos en nuestro último capítulo de Se metieron a los conjuntos.